están, hermanos? Se pueden sentar. Gloria a Dios. Bendecidos con el frío, ¿verdad? Y algunos están tan bendecidos que hasta tienen hiel, ¿verdad? De montón. Gracias a Dios por las temporadas que nos permite disfrutar. Antes de conocer a Cristo yo me quejaba mucho del calor y disfrutaba más el frío, pero ahora le doy gracias a Dios por el calor y por el frío. Disfruto del calor cuando hay un sol abrasador allá afuera y conocen lo que es el clima de Houston, ¿verdad? Pero disfruto también de este tiempo. Creo que es el tiempo donde Dios habla más en mi vida, habla más en mi corazón. Yo sé que Dios trata con cada uno de nosotros, pero a mí me gusta este tiempo de invierno. Veo las maravillas de Dios, no solo por las temporadas de tanta bendición, las fiestas de fin de año, ¿verdad? Trae tanta alegría en nuestras vidas, pero hay algo tan especial en los tiempos de fin de año que trae en nuestra vida bendición, y el día de hoy no es la excepción. Abramos nuestro corazón a Dios, abramos nuestra mente, cuando, como dijo el hermano, cuando recibimos realmente la palabra del Señor, tal como es, no palabra del hombre, sino que palabra de Dios, vamos a ser edificados, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra nuestros corazones, penetra nuestra mente, quita lo que tiene que quitar, añade lo que tiene que añadir y produce vida, queridos hermanos. Así que abramos nuestro corazón en primer lugar, antes de abrir la Biblia. Abra su mente, dígale: Señor, abre mi corazón a ti, Señor. Abro mi corazón, abro mi mente, Dios, a tu palabra. Háblame esta noche, Señor. Quiero escucharte, porque al escuchar tu palabra, Señor, nunca más seré. Algo cambia en mí, algo se transforma en mí, Señor. Abro mi mente, abro mi corazón a ti, Señor. En el nombre de mi Redentor Jesucristo. Amén. De esta manera, hermano, vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 11. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Romanos, capítulo 11, del 33 al 36. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. El título se llama Doxología. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Antes de entrar de lleno con nuestra prédica, quería recordar que tenemos la segunda parte de nuestra conferencia de Finanzas con Propósito para este domingo. Los que no pudieron estar, traten la manera de estar, que la primera parte fueron bases, cómo podemos manejar nuestras finanzas. Ahora la segunda parte se va a tratar acerca de cómo administrar bien el dinero en su hogar, como persona, cómo gastar inteligentemente y cómo manejar mis finanzas a la manera de Dios. Están totalmente invitados, va a ser de 6 a 8 de la noche. Los que estuvieron con nosotros el día domingo pasado, sé que les sirvió de mucho, y este domingo va a ser más bonito porque vamos a entrar más de lleno en las aplicaciones de lo que es la mayordomía. Ahora sí, hermanos, entrando a la prédica para esta oportunidad, he titulado a esta prédica La grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios, y a lo mejor al principio puede estar algo, pero quiero llegar al final tocando un punto que es tan primordial, es tan importante, que el hijo, la hija de Dios conozca la importancia de algo que debería de no traer estrés a la vida de cristiano, sino alegría. Pero al final de la prédica voy a hablar de ese tema, pero en sí la grandeza de nuestro Dios.
Realmente hay una hermana, a lo mejor a algunos les gusta cómo canta ella, voz tan bonita, Lily Goodman, uno de los cantos que le dedica a Dios. Me encanta, me impacta la letra porque dice: no hay palabras que puedan describir tu grandeza, oh Dios. Realmente, queridos hermanos, cuando nosotros podemos meditar, reflexionar, tomar un tiempo de ver las maravillas de Dios, no solo en mi vida como persona o en mi vida familiar, sino que veo la grandeza de Dios a través de otras personas o a través de la creación, a través de sus obras que van más allá de este planeta, como las galaxias, las estrellas que están en el universo, hombres que estudian todas estas diversas áreas de la ciencia, simplemente dicen: esto es maravilloso, entonces, pero esa es la grandeza de nuestro Dios, tan grande, tan inmenso, que realmente yo me sumo a las palabras de Lily Goodman cuando dice: no hay palabras para describir la grandeza de nuestro Dios. No hay palabras que puedan realmente expresar la grandeza de Dios en nuestra vida. Yo sé que usted se ha quedado a medias cuando trata de decirle a Dios: Padre, estoy tan agradecido por lo que has hecho en mi vida, lo que estás haciendo. Y uno, cuando está tratando de encontrar una palabra y ve otra grandeza de Dios, y uno dice: wow, estas palabras, simplemente no hay palabras para describir las obras grandes de nuestro Dios. Y yo sé que Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Que realmente no hay palabras, no hay manera. El rey David dice: Señor, ¿cómo he de pagarte por todo lo que me has dado? Y al final él dice: no tengo con qué pagarte, porque todas las cosas son tuyas. Y hasta hay un canto de eso, ¿verdad? Dice: mi vida también, mi vida también. Todo es de Dios. Y el libro de Romanos, hermanos, es un libro, de todos los libros, a mí me gusta leer los libros de la Biblia, pero uno de los libros que más me impacta, que más me llena de gozo, al saber la grandeza, conocer la obra de Dios a través de Jesucristo, es el libro de Romanos. Muchos dicen, grandes hombres que estudian la Biblia, que si pudiéramos o si se diera algún desastre natural, si perdiéramos todos los libros de la Biblia y quedara Romanos, con Romanos tendríamos todo el contenido de la Biblia en un solo libro. Romanos tiene toda la enseñanza de la fe cristiana. Al estudiar Romanos, nosotros nos cimentamos bien. Al entender Romanos, nosotros podemos entender el plan de Dios para cada uno de nosotros, aquel que está perdido, aquel que ya está en Cristo, y el plan futuro de Dios por toda la eternidad. En Romanos está todo. Es un libro que contiene todas las doctrinas básicas de la fe cristiana. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que cada cristiano que ya se está cimentando más y más en la fe debe de estudiar Romanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo he empezado apenas con 2 capítulos y realmente yo no entiendo, pero con la ayuda de otros hombres de Dios nosotros podemos comprar material y decir: voy a estudiar Romanos. Realmente ha llenado de gozo mi vida. Dios me ha llevado a través de su palabra a ver la grandeza de Dios. Y el escritor del libro de Romanos es un hombre que conocía a Dios, creció en una familia, podríamos decir, que el escritor del libro de Romanos vivió en un ambiente donde se hablaba de Dios, donde se honraba a Dios, donde se exaltaba a Dios. El escritor del libro de Romanos es el apóstol Pablo. Y este hombre, antes de su conversión a Jesucristo, queridos hermanos, él nos da alguna información, él mismo nos da su biografía, su vida, cómo era antes de Cristo y cómo fue después de Cristo. Él fue el que escribió este maravilloso libro, escribió el libro de Romanos a la iglesia que no conocía. Pablo no conocía a la iglesia de Romanos. Él al principio, en el capítulo 1, le dice a los hermanos: quiero visitarlos allá, hermanos que están en Roma. Pablo no fue el fundador de la iglesia en Roma. Algunos dicen que fueron los hermanos que estaban en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo cayó, y algunos hermanos que estaban mirando todo esto fueron
llenos también del Espíritu Santo y se fueron por todas las naciones. Algunos dicen que esos hermanos fueron los que llevaron la palabra y empezaron la iglesia en Roma. La verdad es que ver el testimonio de los hermanos en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice: me alegro de ustedes y me impacta el testimonio porque todos hablan de su fe. Realmente la iglesia de Roma tenía una fe tan viva que el apóstol Pablo quería visitarlos. Y al final se cumplió su propósito de ir a visitar Roma, no como él lo quería, sino como Dios lo quería. Llegó allá no en un viaje de placer o de negocio, llegó encarcelado. Dios cumplió su propósito en él. Pero en esta carta tan maravillosa, hermanos, el apóstol Pablo, si ustedes se habrán dado cuenta en sus escritos, él habla de una grandeza, de una revelación de Dios, y luego dice: gloria a Dios por la grandeza de nuestro Dios. Más gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, que tenemos la victoria. Mas en todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel que nos amó. Son expresiones únicas del apóstol Pablo. Usted ve el libro de Juan, usted ve el libro de Santiago, es totalmente diferente. Pero el apóstol Pablo, al ver una grandeza de Dios, al ver o declarar una revelación de Dios, simplemente ya no aguanta él en su interior y prorrumpe en alabanza a Dios y dice: gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por sus revelaciones. Antes no era así este hombre. Antes perseguía a la iglesia. Y en el capítulo 11, del versículo 33 al 36, Pablo termina con este tipo de expresiones. Él da a conocer la grandeza de Dios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y al terminar este capítulo dice: qué profundas son las riquezas de nuestro Dios, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Llega otra vez el apóstol Pablo con esto. Antes de terminar esta sección y entrar en otra sección, alaba a Dios. Ya no aguantaba él en su corazón, así que simplemente deja salir lo que hay en su corazón. Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere escuchar qué tiene una persona? Escúchelo hablar. Escúchelo hablar. Muchas personas dicen: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Pero cuando de verdad quiere escuchar que hay una persona, simplemente escúchalo. Si queremos saber y notar qué había en el corazón, un corazón transformado por Jesucristo, en especial el corazón del apóstol Pablo, tenemos que leer sus cartas. Y en esta sección él dice: gloria a Dios, aleluya, alabanza sean a nuestro Dios por sus grandezas. Por sus grandezas. Yo sé que no somos la excepción. Yo muchas veces estoy manejando y veo la grandeza de Dios, simplemente me paro, a veces no aguanto y salen unas lágrimas y digo: gloria a ti, Señor. A veces estoy en mi trabajo y porque hay gente ahí y siento la presencia de Dios y no hay manera de expresar mi amor a Dios que decirle: aleluya, 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 aleluya. ¿Le ha pasado lo mismo? Un corazón transformado por Jesucristo prorrumpe en alegría, prorrumpe en alabanza a Dios. En esta sección, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, Pablo habla de la redención, de la misión de Jesucristo, todo lo que Él logró a través de la cruz, su muerte y resurrección. Habla de las bellezas, de las bendiciones que el creyente tiene en Cristo Jesús. Pero antes de entrar a los deberes, ¿cuántos saben que Dios da bendiciones, pero también Él demanda que nosotros manejemos esas bendiciones a la manera de Dios, no a nuestra manera? Dios nos da una bendición, pero Él dice: tienes que hacer aquello con esto. El apóstol Pablo declara todas las bendiciones de Dios en el libro de Romanos, y antes de pasar a los deberes que tenemos como cristianos, Él prorrumpe en alabanza. Si usted ve el capítulo 12, empieza exigiendo al apóstol Pablo. Si usted le dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta toda la misericordia de Dios,
Esa es otra prédica, ¿verdad? Hemos escuchado muchas prédicas de eso. Dios empieza a demandar del cristiano que ya conoció estas bendiciones. Pero no vamos a tocar eso ahora. Vamos a tocar esta sección de por qué Pablo, por qué este hombre prorrumpe en alabanza a Dios. Un hombre que sufrió tanto, un hombre que sufrió tanto por el Evangelio. Muchos dicen que después de Jesucristo no se levantó otro hombre como el apóstol Pablo. Vemos cómo sufrió este hombre, pero sufría por amor a Jesucristo, por amor de mi Salvador, como decía él. Estoy encadenado, como dice, pero la palabra de Dios no está encadenada. Como un hombre de Dios que escribe desde la cárcel, con frío, con hambre, con a lo mejor huesos quebrados, a lo mejor con llagas, simplemente dice: alégrense en el Señor, alégrense en el Señor. Un hombre que estaba encadenado, estaba en prisión. Vemos que el apóstol Pablo comprendió, queridos hermanos, que aunque la situación afuera está totalmente dura, pero cuando el alma está en libertad en Cristo, podemos decir: estamos libres en Cristo. Doxología. Si ustedes ven la palabra doxología, yo cuando leí por primera vez, ¿qué significa esa palabra? A lo mejor está en inglés, pero no está en inglés, está en español. Doxología. ¿Qué significa la palabra doxología? Muchas veces, ¿verdad? Vemos, y es nuestro deber, los que predicamos la palabra, explicar, ¿verdad? Doxología, hermanos, viene de dos palabras griegas. Doxon, que es la palabra original en griego, doxa, que significa brillo, esplendor, gloria y a veces alabanza y honor como respuesta a Dios. Doxa. Y la palabra logos también en el griego significa palabra o expresión. Uniendo las dos palabras podríamos decir que doxología es expresión de alabanza. Doxología significa expresión de alabanza, una expresión verbal de la gloria y majestad de Dios. Literalmente, palabras de gloria. Cuando usted viene acá y le alaba a Dios con todo su corazón, usted está realmente llevando a la práctica lo que es una doxología. Cuando usted le dice: tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, mi Dios, usted está poniendo en práctica lo que es la doxología. Y es lo que hace el apóstol Pablo. Realmente la Biblia está llena de muchas doxologías. Si vemos que el rey David era un experto en crear doxología, palabras de gloria a Dios. Y Pablo, hermanos, que fue el escritor del libro de Romanos, nosotros podemos ver que también fue el escritor de otros 12 libros, casi la mayor parte del Nuevo Testamento. 13 libros escribió el apóstol Pablo. Tenemos que conocer un poco de la vida del escritor del libro de Romanos para que nosotros podamos entender de qué está hablando este hombre. Pablo, hermanos, era un gran hombre antes de conocer a Jesucristo. Si nosotros vemos en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 5, dice, habla un poco de su vida antes de Jesucristo. Dice: yo fui circuncidado al 8º día, soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Como queriendo decir: soy hebreo de hebreos. Ahí sale el orgullo de Pablo. Muchas veces me he encontrado con gente que dice: yo soy puro mexicano o puro salvadoreño. Pablo está usando esta expresión aquí: yo soy puro hebreo de corazón. Es lo que está queriendo decir. Y dice: en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, era uno de los celosos de la ley del Señor. En cuanto a celo, dice: perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Era tremendo este hombre. En otras palabras, no era cualquier persona. Pablo tenía un lugar, un estatus, no solamente tan socialmente elevado, sino que muy respetado por todo el pueblo de Israel. En el libro de Hechos 22:3, el apóstol Pablo nos dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, Jerusalén, bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día.
Pablo nos da una descripción, nos da una biografía, nos da información acerca de su vida. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Él nació en Tarso. En otras palabras, el apóstol Pablo fue enseñado en una de las mejores universidades en aquel entonces. En los tiempos de Pablo solo existían 3 universidades de las más grandes y prestigiosas del mundo: la Universidad de Alejandría, la Universidad de Tarso y una ahí cercana también. Es como si cuando usted se encuentra con una persona, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos, ellos son egresados de la Universidad de Harvard. Cuando uno dice, yo soy un exalumno de Harvard, momento, esa persona o es de dinero o se ganó una beca, pero debe ser, como decimos, tan pilas o tan seca, ¿verdad? Ese hombre sí le da la cabeza. El apóstol Pablo era una persona de eso. Le daba bien la cabeza. Fue egresado en una de las mejores universidades. Fue instruido a los pies de uno de los mejores y más respetados líderes de Israel. En otro pasaje él dice que él era uno de los que conformaban la Corte Suprema de Israel, los que decidían en cuanto a economía, en cuanto a las cosas culturales en Israel. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, conocemos más de la vida del apóstol Pablo. En Gálatas 1:11 dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo aprendí ni lo recibí de ningún ser humano, sino que llegó por revelación de Jesucristo. Este hombre nos da a conocer más de su vida. Él dice: lo que yo predico no fue de invención mía, ni de invención humana, sino que él dice: yo lo recibí. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Imagínense, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, cuando él iba camino a Damasco, la Biblia nos dice que iba sobre un caballo, ¿verdad? Pero de pronto una gran luz le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Fue allí cuando él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? En el libro de Gálatas 1:11 usted puede ver más de la historia de este hombre. Recibió revelación, Dios directamente del Señor Jesucristo, así como él compartió con los 11 discípulos o los 12. También Judas, ¿verdad? Pero en aquel entonces Judas ya no existía. Él recibió revelación directa de Jesucristo. Pablo dice: mi evangelio no es de invención humana. ¿Se imaginan el apóstol Pablo, queridos hermanos? Por eso se llama apóstol. A mí me da mucha pena que hoy en día muchos se autonombren, ¿verdad?, apóstoles. Dicen: tenemos revelación de Dios. Momento con esas personas, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:7 dice: para evitar que fuera presumido por estas sublimes revelaciones, se me dio un aguijón en la carne. Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él dice que se le dio revelación que a ningún hombre le es permitido contar. Pablo recibió muchas cosas que ningún ser humano ha visto. Él dice que para que él como dice acá, no fuera presumido por las revelaciones, que le dio un aguijón en la carne. Dijo: Pablo, sabes que lo que yo te di es mucho y puedes enorgullecerte con esto, así que te voy a dar un aguijón en la carne para que puedas depender de mí. Entonces, hermanos, estamos conociendo un poco de la vida del apóstol Pablo. En 1 Timoteo 1:15 el apóstol Pablo declara estas palabras: este mensaje es digno de crédito, su evangelio, y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, que conocía toda la ley y que conocía todas las grandezas de Dios, dice: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tremendo era el corazón del apóstol Pablo. Él dice: él vino a salvar a los pecadores como ustedes, no, él dice: de los cuales yo soy el primero. De toda la grandeza de este hombre, él dice: cuando yo recibí a Jesucristo, vi cuál era mi condición, que yo era un pecador
aunque conocía toda la ley, aunque conocía la Biblia de pasta a pasta, yo necesitaba del Señor Jesucristo. Yo necesitaba de esta salvación. Por lo tanto, él dice, de los cuales yo soy el primero. Aquí el apóstol Pablo está declarando su vida, queridos hermanos. De los cuales yo soy el primero. La tremenda preparación de este hombre, hermanos, no solo física, emocional, su vida familiar, su vida intelectual, su vida social, su vida política, era de elogiar al apóstol Pablo. Era un hombre tremendo, poderoso, su conocimiento era tan amplio, pero su encuentro con Jesucristo cambió totalmente su vida. Cambió totalmente su vida. Él perseguía a la iglesia, pero después de su encuentro con Jesucristo, él empezó a sufrir por Jesucristo. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos podemos ver todas las grandezas de las revelaciones que Pablo no conocía antes. Pero cuando conoció a Cristo, él empieza a declarar: yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a los judíos, como yo primeramente, y después a los gentiles. ¿Qué le dio tanto poder a este hombre? ¿Qué cambió la vida de este hombre? Lo mismo que ha cambiado la vida de nosotros. Ese mismo personaje es Jesucristo. Es Jesucristo. A recibir tanta revelación, hermanos, a recibir tantas bendiciones de Dios, el apóstol Pablo, por eso, cuando habla con las personas, simplemente él se para un poco y ya no aguanta más y dice: gloria a Dios, aleluya por las grandezas de nuestro Dios. Y la palabra del Señor nos invita a hacer eso, hermanos. Den gracias a Dios en todo momento. Él fue el que escribió eso. Den gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Fue el apóstol Pablo que nos dio estas palabras. Estamos conociendo un poco el corazón de este hombre. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Es común, hermanos, que los escritos del apóstol Pablo se encuentren en muchas doxologías o expresiones de alabanza a Dios. Habla de una revelación, lo explica a sus oidores, y luego termina alabando a Dios. Termina alabando a Dios. Sus escritos, las 13 cartas que tenemos hoy en día, reflejan un corazón apasionado por Jesucristo y por el Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 11, 33 al 36, el apóstol Pablo alaba la grandeza de nuestro Dios. Al principio yo les dije que esta prédica se llama la grandeza de nuestro Dios. El versículo 33 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Conociendo un poco ya el apóstol Pablo, podemos conocer qué nos está queriendo decir con esta parte de las Escrituras. Aquí, queridos hermanos, él alaba dos de los atributos más grandes de Dios. Dice: qué profundas son las riquezas, uno, de la sabiduría, y dos, del conocimiento de Dios. Alaba la riqueza, en otras palabras, la abundancia de la sabiduría de Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría. Antes de proseguir con lo que tenía para los romanos en el capítulo 11, 12, 13 y 14 hasta el final, él dice, casi en medio de esta carta, dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios. Porque sus lectores a lo mejor no comprendían esto. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Cómo puede ser todo esto? Explíquenos más, querido apóstol. Y a lo mejor él mismo mira todo esto y dice: ¿cómo van a entender los oidores todo esto? Y simplemente él termina: es que son tan profundas
las riquezas de la sabiduría de Dios. Con esto les digo, mis hermanos, quizás no comprendan todo, yo tampoco comprendo todo, es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo. Son tan profundas, que superficialmente nosotros podemos ver las bendiciones de Dios y decimos, wow, gloria a Dios, me dio otro día más y vamos para el trabajo. Y a veces hasta ahí nos quedamos. Pero el apóstol Pablo dice, es que son tan profundas, hace falta sumergirte mucho para que conozcas las riquezas de la sabiduría de Dios. Muchas veces, hermanos, lo que el apóstol nos está queriendo decir, hace falta que nos sumerjamos en la palabra del Señor para comprender realmente lo que Él nos está queriendo decir. Hace falta dejar la vida de solo estar en la superficie y ver la vida cristiana de una manera superficial, solo ver las cosas de arriba. Hace falta sumergirte, es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo. Hace falta que te sumerjas un poco para que puedas comprender un poquito de la riqueza de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que Él murió en la cruz? ¿Cómo es que Él nos da vida? ¿Cómo es que Jesucristo nos presenta delante del Padre como justos? ¿Cómo es que nosotros tenemos paz para con Dios mediante la fe en Jesucristo? Yo no lo entiendo, dice el apóstol Pablo. Por eso Él dice, qué profundas son las sabidurías, las riquezas de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es uno de sus atributos, no se compara a nada. ¿Qué es la sabiduría, queridos hermanos? Es la manera en cómo manejamos nuestra vida, es la manera en cómo vemos la vida. La sabiduría de Dios refleja de cómo Él toma sus decisiones, de cómo Él hace las cosas. Esa es la sabiduría de Dios. Yo no puedo entender, queridos hermanos, cómo yo siendo tan pecador y Cristo llegó a mi vida y me dice, ¿sabes qué? Quiero rescatarte, Benito, vente para acá, yo te amo. Cristo no vio nada en mí, pero Él sabe lo que hace. Yo no lo entiendo. El apóstol Pablo estaba en lo mismo. Simplemente dice, es que es profunda la sabiduría de Dios. Yo no lo puedo entender todo, queridos hermanos. Es lo que nos está queriendo decir el apóstol. Y luego dice, también qué profundas son las riquezas del conocimiento de Dios. Los judíos a lo mejor habrán dicho, porque si ustedes leen antes, unos versículos antes de este pasaje, van a leer la historia de Israel. Cómo Dios no ha terminado con Israel, cómo Dios va a tratar con los judíos. Ahí están en Jerusalén, esparcidos por todo el mundo, pero Dios tiene un plan todavía con los israelitas. Y a lo mejor muchos israelitas decían, ¿cómo puede ser que Dios nos abandona a nosotros y toma a los gentiles? ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo hijos de Abraham, y Dios se va con este pueblo gentil? No merecen la salvación. Y el apóstol Pablo dice, el conocimiento de Dios es grande, es tan profundo. Dios, en otras palabras, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. El apóstol Pablo dice, yo no lo entiendo, pero yo sé que Dios sabe lo que hace. Yo quiero que se lleve usted esta palabra en su corazón. Profundo, misterioso es la sabiduría de Dios. No lo podemos entender todo. Su conocimiento también es tan amplio, pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Para Dios no hay sorpresa. No lo podemos sorprender nosotros. No lo podemos sorprender con grandes cosas nosotros. Dios conoce nuestro corazón. El apóstol Pablo dice, su conocimiento es tan grande. Su conocimiento es tan grande. Dios conoce su necesidad. Dios conoce cuáles son sus debilidades. Dios conoce cuál es su fortaleza. Dios conoce ahorita cuál es la tristeza de su corazón. Dios conoce si usted lo está sirviendo de corazón o a medio. Dios conoce todo de usted. No podemos sorprender a Dios. El apóstol Pablo dice, gloria a Dios por la sabiduría de Él. Gloria, aleluya, por el conocimiento de Dios. El versículo 33, la segunda parte dice, que es indescifrable sus juicios e impenetrables sus caminos. Es un asombro del apóstol Pablo por la profundidad
de los atributos de Dios. Dice, qué indescifrables son sus juicios, impenetrables sus caminos. Es difícil entender las decisiones de Dios y explicar lo que hace. Es lo que nos está queriendo decir. Muchas veces yo me he encontrado con gente, y yo sé que ustedes también, simplemente la gente quiere explicaciones de lo que Dios hace. Pero saben que nosotros no podemos entender a Dios. Tenemos que entender esto, hermanos. Ni el hombre, ni el apóstol Pablo, que recibió grandes revelaciones de Dios, él dice, yo no puedo entender a Dios. Yo no puedo entender a Dios. Ni el hombre que es muy estudioso puede entender a Dios. No podemos entender a Dios. Un hombre de Dios dijo, para yo tratar de explicar esto, dice este hombre, yo compararía la grandeza de Dios. Ustedes conocen estas bombillas, ¿verdad? A lo mejor trabajan con 60 voltios, 60 watts, no sé cómo miden las energías, no soy electricista, pero cuando usted compra una bombilla de 60 watts, ¿verdad? Lo mete ahí en el lugar donde se pone. Pero si usted trae, si esa corriente es de 400 voltios, por decirlo así, o pasa de 1000 voltios, usted trae una bombilla de esos chiquitos, simplemente se va a fundir ese bombillo. Nosotros somos como un bombillo de 60 watts. Dios es de millones y millones y millones de watts. Si usted trata de entender a Dios, se va a fundir. Yo me he quedado y a veces le digo a Dios, Señor, yo solo soy un bombillo de 60 watts. Yo no puedo entenderte, Dios. No puedo entenderte. Ningún ser humano puede entender a Dios. Si usted descansa en esta verdad, querido hermano, va a gozar de la vida, va a tener paz, va a tener tranquilidad. Pero si usted es una de las personas que quiere explicación de todas las cosas que Dios hace, va a sufrir aflicción. No podemos entender a Dios. Por eso este camino se llama caminar por fe. Caminar por fe. Creer a Dios, creer en su palabra. Si no, no fuera fe, ¿verdad? Si tuviéramos que esperar explicaciones, la vida cristiana sería muy fácil. Pero a veces Dios no lo explica todo. Hay un pasaje que me ha impactado mucho desde el día que lo conocí, cuando dice, lo que Dios ha revelado es para nuestro bien, pero los secretos son de Dios. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Yo sé que a muchos nos ha pasado cuando le decimos a Dios, Señor, te estoy orando, Dios. Si hay pecado en mi vida, te pido perdón, Dios, y oramos a Dios. ¿Por qué, Señor, tú no contestas esta petición? Y hemos escuchado, ¿verdad? Hemos leído la palabra, o libros, o hermanos que dicen, a lo mejor es pecado que tú tienes ahí escondido. Y vamos y le decimos a Dios, Señor, ayuno por eso, ¿por qué no escuchas mi petición, Dios? Y ayunamos y lloramos, y uno dice, Dios, ya te declaré todo lo que te tengo que declarar, pero ¿por qué todavía sigues en silencio? Y eso le pasa a los siervos más consagrados, a las siervas más consagradas a Dios. Dios simplemente está callado, pero la palabra es, Dios sabe lo que hace. Dios no todas las veces te da una explicación, pero Él sabe lo que hace. El apóstol Pablo está diciendo, Dios sabe lo que hace, queridos hermanos. Si ustedes ven, mis amados, en el versículo 34, Él hace una pregunta. ¿Sí? Primero Él alaba a Dios, luego entra en preguntas. Tremendo es el corazón del apóstol Pablo. Dice el 34, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Primera pregunta. Primero Él alaba el conocimiento de Dios, luego hace una pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién hace esa pregunta? A nosotros, los que estamos leyendo su carta. Y la respuesta es, nadie conoce la mente del Señor. Si alguien dice, yo conozco lo que Dios hace, es un mentiroso. Nadie conoce la mente del Señor. En parte conocemos.
pero todos no lo conocemos. Es difícil para un mortal como nosotros conocer todo de Dios. Dios ha revelado a través de su palabra lo que Él quiere que conozcamos de Él, pero realmente no podemos conocer todo de Dios. Nadie. El apóstol Pablo dice, ¿quién quién ha conocido la mente del Señor? Y hace otra pregunta, dice, ¿o quién ha sido su consejero? Y muchas veces nosotros caemos en el error de decir, Señor, tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer aquello, ¿verdad? Señor, como que te estás saliendo de las rayas, cómo estás tratando con mi vida. Señor, tú deberías de hacer esto. Vamos, yo coopero contigo, Señor. ¿Le ha pasado eso a veces? ¿No? A mí sí me ha pasado. A Abraham le pasó lo mismo, el padre de la fe. Se le dijo, vas a tener un hijo, espera la promesa, pero dijo, Señor, te estás tardando mucho. ¿Sabes qué? Creo que tú necesitas una ayuda. Se metió en caminos donde no debía meter. David, ¿qué decir de David? Hombre de Dios, hermanos. Si ustedes leen la palabra de Dios, podríamos decir vulgarmente, metieron la pata en este asunto. Trataron de ayudar a Dios. No podemos ser consejeros de Dios, pero podemos descansar en esta verdad de la Biblia que dice que su nombre es admirable consejero. Si usted necesita un consejo, vaya a Dios, vaya al Señor. Gloria a Dios, usted está casado, tiene su esposo, su esposa, pero no le va a ayudar tanto como Dios lo podía hacer. ¿Se recuerda cómo usted se ayudaba antes? Yo no puedo hacer con eso, me voy con mi esposo o con la novia, con el novio, y como dicen, el remedio sale más carito, ¿verdad? Que la enfermedad. ¿Nos ha pasado eso? Y en la vida cristiana también a veces nos pasa. Pero podemos acudir a Dios, queridos hermanos, confiadamente. Decir, Señor, yo necesito tu consejo para esto. Amén. Y cuando usted entra con un corazón sincero a Dios y dice, Señor, yo no puedo con este asunto, dame sabiduría, Señor, necesito tu consejo para tomar esta decisión. Le aseguro, querido hermano, que Dios va a poner gente, le va a hablar a través de su palabra, va a poner gente ahí al lado suyo que le van a indicar cómo encaminar las decisiones de su vida. Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Quién ha sido su consejero? Verso 35. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? ¿Quién le ha dado a Dios? ¿Qué hubo antes de Dios? Dios, como leemos en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Antes de Dios no había nada, lo que podríamos decir creación, simplemente Dios existía en el principio de todo lo creado, sean ángeles, sean tronos, como dice Colosenses capítulo 1, ustedes lo leen más adelante. Dios era el principio. Dios era el principio. Entonces, Dios no puede preguntarle a nadie. A Job, si ustedes estudian el libro de Job, Job le dice a Dios, ¿por qué, Señor, te estás callando? ¿Por qué me estás tratando así? Cuando Dios simplemente quiso escuchar a Job por un tiempo. Pero en el momento cuando Dios habló, dijo, a ver, Job, vente conmigo, vamos a arreglar cuentas, vamos a ponernos a cuentas. Si tú dices que sabes mucho, vamos a ver dónde está tu sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba a las estrellas? Y Job simplemente se quedó callado. Y él dice, Señor, yo mejor me quedo callado. El apóstol Pablo dice acá, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo está tratando con cristianos de Roma, que a lo mejor ellos tenían muchas preguntas y simplemente le dicen, saben que nosotros no podemos ayudar a Dios, no podemos entrar a Dios para cambiar sus planes. Y muchas veces nos pasa a los cristianos y decir, Señor, clama a ti, cambia este plan, cambia este rumbo. La oración no cambia a Dios, la oración nos lleva a la voluntad de Dios.
Pensamos que la oración, cuando oramos mucho, cambiamos a Dios. No, hermano. La oración me cambia a mí para llevarme al plan de Dios. La oración, cuando yo oro a Dios, ¿qué dice el, el apóstol Pablo y el apóstol Santiago? Porque no sabemos pedir. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos cómo conviene. Pero el Espíritu Santo, como alguien lo dijo por ahí, a veces nosotros, Señor, yo quiero un carro, Señor. Pero el Espíritu Santo, que intercede con gemidos indecibles, como dice Romanos, le dice a Dios: Padre, quiere un carro, pero no le conviene, mejor dale una bicicleta. El Señor te manda una bicicleta. ¿Verdad? No sabemos cómo es de pedir, pero a veces nosotros, a través de nuestra oración, queremos cambiar los planes de Dios. No podemos cambiar con los planes de Dios, pero nosotros, a través de la oración, podemos llegar al plan de Dios, llegar y estar en su voluntad. Para eso es la oración. Versículo 35 dice, 36: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no puedo entender a Dios. Yo no sé si usted dice amén. Pero las palabras que habla mi corazón, digo: Señor, explícame. Y Él me lo explica en mi corazón. Pone gente a mi lado y dice: de esto se trata. Y digo: ok, Señor, quiero caminar. Voy caminando. Me encuentro con otra pregunta: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Dios va a hablar a tu vida cuando tú caminas así. No lo entiendo, Señor. No lo entiendo. Dios lo sabe, querido Señor. Dios conoce nuestra debilidad, que no lo entendemos todo. Cuando digo debilidad, no estoy tratando de decir pecado, nuestra debilidad como humanos, de nuestros límites como humanos. Pero Dios entiende todo esto. El apóstol Pablo hace preguntas, pero él mismo simplemente deja eso como una incógnita para que nosotros podamos responder también a eso. Pero él termina con esto diciendo: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él. Hay una razón lógica. El apóstol Pablo termina con esto. Para que tú puedas entender esto, simplemente descansa en estas palabras. Porque todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas proceden de Él. El micrófono, alguien lo descubrió, alguien lo inventó, pero procede de Dios. La ropa que usted tiene, alguien lo descubrió, alguien se ideó todo eso, un reloj, agua embotellada, ¿verdad? Purificada. Alguien se ideó eso, alguien descubrió tantas cosas, pero Dios es el inventor de todas las cosas. El hombre no puede crear nada, Dios sí puede crear las cosas. Dios sí puede crear las cosas. Hermanos, muchas cosas de la vida cristiana nosotros no podemos entender. El apóstol Pablo era uno de esas personas. Recibió tanta revelación como ningún otro hombre. Pero él dice: yo no puedo entender todo. Un corazón apasionado por Dios prorrumpe en alabanza. Se detiene un momento y dice: gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Yo no lo entiendo, pero gracias, Dios. Gracias, Dios. Yo no entiendo por qué la Tierra gira alrededor de una estrella que se llama Sol. Los científicos que estudian lo que es la astronomía dicen que si la Tierra se moviera un poco de su eje, la rotación que hace alrededor de eso, se moviera un metro, si se moviera un metro, provocaría un desastre. Habría más calor, habría más frío en la tierra. Pero Dios lo puso todo en una medida exacta. Yo no entiendo eso. Yo no puedo entenderlo. Ni aun los que estudian eso, los estudiosos y todo eso. Yo no entiendo muchas cosas de Dios. A lo que voy con este mensaje, hermanos,
es algo que quiero dejar en su corazón. Es algo que quiero dejar en su corazón. En estas fechas, es fin de año, ¿verdad? Es diciembre. Hace frío, hay nieve allá afuera, hay cafecito caliente, ¿verdad? En la mesa, hay pan, hay chocolate a veces en los hogares. Y cuando se acerca más la Navidad, algunos ponen su arbolito, ¿verdad? Y la gente anda para aquí, para allá, para aquí, para allá, estresándose, gastando el dinero, y al final dicen, ¿por qué hago todo eso? Realmente nos hemos preguntado cuál es el significado de lo que estamos haciendo. Al principio dije yo, el apóstol Pablo nos manda a decir que para que podamos entender un poco a Dios hace falta sumergirnos un poco. Él usa la palabra profundidad. Nosotros tenemos que sumergirnos, ¿verdad? Sumergirnos un poco para entender un poquito a Dios. Una de las épocas que nosotros deberíamos de prorrumpir en alabanzas a Dios es esta época. No acertar. Pero ¿por qué estamos? En vez de dar gracias a Dios, estamos en la superficie nomás, viendo lo que hace la gente, viendo lo que hace nuestra cultura. Gastar, gastar, gastar y gastar. Estrés, estrés y estrés. Endeudarse, endeudarse, endeudarse. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Pregunte a los cristianos, algunos van a decir, bueno, yo digo que por Jesucristo. Algunos que alguien me estaba contando hoy en la mañana que en las noticias pasó un reportaje que los chinos, algunos lugares de China empezaron a celebrar la Navidad. Y la reportera les preguntaba, ¿por qué celebran Navidad? Y estas personas dicen, porque toda la gente lo hace. Porque allá en Occidente toda la gente lo hace. Hacen su arbolito y nosotros también estamos haciendo lo mismo. Y se les preguntó a otro, dicen que es por un Jesús, que no sabemos que es por un Jesús. Queridos hermanos, el mensaje de esta noche es en cuanto a la grandeza de nuestro Dios. Dios siendo tan grande, vimos aquí parte de sus atributos de lo que hace el apóstol Pablo, alabando a Dios en sus atributos. Dios rodeado allá arriba por ángeles, le sirven en su trono de majestad, nombre sobre todo nombre, allá está Él, pero un día en la eternidad, Él dijo, voy a ir a rescatar a aquellos. Voy a dejar mi gloria. Voy a dejar todo esto aquí por tal de ir a rescatar a estas personas. Porque quiero que vuelvan nuevamente. ¿Qué vio Dios en nosotros, queridos hermanos? ¿Qué vio Dios en ustedes? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Qué vio Dios en mí para que Él viniera a este mundo? Es parte de la grandeza de nuestro Dios. No lo podemos explicar. Yo no le encuentro una explicación de la grandeza hacia un cielo, de las riquezas allá arriba a sufrir acá en un pesebre. Allá en la gloria, Él simplemente dijo, voy a ir, voy a nacer, voy a tomar la imagen de un hombre, voy a ser como ellos. Dios tan grande que creó todo el universo. Pablo se asombra de todo esto. Dijo, voy a ser como uno de ellos. Voy a ser como uno de ellos. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Simplemente, hermano, nos quedamos muy cortos. Nos quedamos muy cortos. Pero como dice el apóstol Pablo, para entender un poco a Dios tenemos que sumergirnos y no quedarnos a la superficie. En esta temporada, queridos hermanos, es el tiempo en que los cristianos deberíamos de decir, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque un día allá en la gloria, Cristo tomó la decisión de venir por mí, de dar su vida por mí. Tomó mi imagen, tomó mis debilidades, tomó mis límites, me entendió tal como soy. Gloria a Dios por mi Salvador. Eso es lo que deberíamos de hacer en esta época.
Queridos hermanos, la Navidad debería ser una celebración tan grande por parte de los cristianos. La Navidad, realmente, como lo entiende este hombre, el apóstol Pablo, a veces nos deja sin explicación, nos deja sin palabras. No podemos explicar todo. Como Dios, siendo tan grande, no halló un lugar. Como Dios, el creador de todo el universo, halló un lugar para el sol y los grandes planetas. Simplemente cuando entró por este mundo, no halló lugar donde recostar su cabeza, más que en un humilde pesebre. ¿Cómo puede ser todo esto, Señor? Tú, siendo un rey, hubieras mandado construir un hotel allá en Belén, ¿verdad? Para que hubiera nacido ahí, pero no lo hizo. Es parte de la grandeza de nuestro Dios. Es parte de lo que Dios hizo por ustedes y por mí, queridos hermanos. Él, que debería haber nacido en un lugar de realeza como Jerusalén, tomó un lugar tan chiquito, del que nadie hablaba, Belén, un pequeño lugar. La palabra de Dios nos dice en Mateo, cuando ustedes leen el libro de Mateo del nacimiento, Jesús dice: tú, Belén, de la tribu de Judá, pueblito tan chiquito, tú vas a albergar el nacimiento de un guiador que va a apacentar a mi pueblo de Israel. Queridos hermanos, es la grandeza de nuestro Dios. Al ver la Navidad, ver esta celebración y cómo lo hace el mundo, vemos los personajes que tratan de quitar la grandeza del espíritu y la esencia de estos días. Nosotros los cristianos no deberíamos darle lugar a eso. El lugar que ocuparía nuestros corazones no serían los regalos, ¿verdad? Gloria a Dios si hay bendición y poder comprar todo aquello, pero nuestros corazones deberían de prorrumpir en alabanza, como lo hizo el apóstol Pablo, al ver toda la grandeza de Dios, decir: aleluya, gloria a Dios. Yo no entiendo cómo Dios hizo todo eso, pero simplemente doy gracias a Dios. Amén. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad, de las fiestas de este tiempo, hermanos. No quedarnos en la superficie, sino que sumergirnos al verdadero significado de la Navidad. ¿Quién es el personaje de la Navidad? No es ese personaje gordito, de barba blanca, de un traje de color rojo, ¿verdad? No son las ofertas, hermanos. No son las cosas de ir para allá y para acá. No. El verdadero significado de la Navidad es Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo estuviera aquí y diría: gloria a Dios por la Navidad. Yo no lo entiendo todo, pero doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. La grandeza de nuestro Dios. Cuando Él entró por este mundo, queridos hermanos, nadie le dio la bienvenida, excepto 2 humildes pastores, 3 humildes pastores, dándole la bienvenida al Rey de Reyes. Y a veces nosotros en esta temporada estamos tan ocupados en algo menos en Jesucristo, menos en el personaje grandioso de esta temporada. Dios sigue tocando corazón como en Belén. Hay lugar en el mesón. Y a veces nosotros decimos: no hay lugar, Señor, ya todo está ocupado. Tú no cabes en mis planes. No hay lugar para ti, Jesús. Vete en el otro corazón, a lo mejor sí hay lugar para ti. Dios sigue tocando lugar, puertas en los corazones. Hay lugar en el mesón para Jesucristo. El mesón es tu corazón, ¿no? No dejes que la cultura te atrape. No dejes que la corriente allá afuera te robe el verdadero significado de la Navidad. Algunos dicen: cristianos, no deberíamos celebrar la Navidad. Yo soy uno de los que dicen: debemos celebrar la Navidad y prorrumpir en alabanzas a Dios y decir: gloria a Dios en las alturas, porque Dios trae salvación y la gracia a través de Jesucristo. ¿Cuántos quieren celebrar una Navidad diferente? Amén. ¿Cuántos prorrumpen en una doxología como el apóstol Pablo, palabras de alabanza a Dios por todas sus grandezas? Ese es el verdadero significado de estas fiestas de fin de año. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios por lo que Dios hace. Vamos a ponernos en nuestros pies.